Y continuando con el programa, hoy les tengo un tema porque vamos a descubrir qué tan paisa es la bandeja paisa. Y no solamente la bandeja paisa, sino un montón de cosas gastronómicas deliciosas que hacen parte de nuestra cultura, pero no conocemos de dónde vienen. Y yo me traje al invitado, al señor invitado. Él es don Daniel Ramírez Mejía, que es comunicador con énfasis en comunicación y educación, y eso tiene más máster y más estudios y más cosas. Lo único que tienen que saber es que además de toda la pasión que le imprime a su trabajo, él trabaja con cultura, con patrimonio, conoce la historia como nadie y sobre todo la historia gastronómica, y por eso nos acompaña hoy. Daniel, bienvenido a Solo para Mujeres, ¿cómo estás? Un saludito cordial para ti y todas las personas que nos acompañan desde sus hogares, también al equipo de producción, y qué grato compartir este momento para contar un poco de esas historias. Sí, señor Daniel, si quiere estamos en radio porque si no, yo creo que se me debería caer la baba porque vos sos de esas personas que hablan y lo enamoran a uno con todo el cuento que le están echando, que uno se queda como, ay, seguí contando. Te agradezco mucho. Pues bueno, creo que ahí nos defendemos un poco y la idea es aprovechar para contar un poco de estos temas que nos conectan con nuestra historia y además con nuestras familias. Exactamente, y qué rico conocer esta historia y de tu mano sobre todo, así que yo me voy a tirar al agua de una vez con la primera pregunta. ¿Cuál es el origen de nuestros platos tradicionales? Sobre todo, ¿tienen que ver con los orígenes del pueblo antioqueño? Qué buena pregunta. Pues podríamos decir que sí, efectivamente, cuando miramos la alimentación, la gastronomía de un lugar, entendemos las tradiciones y orígenes de un determinado pueblo. Rápidamente para nuestros oyentes, recordar que por allá en el siglo XVI, estamos hablando pasado 1500, los indígenas que vivían en estas tierras y llegan después unos abuelos de los que conservamos nuestro idioma y nuestros apellidos, que son los españoles. También llegan los ancestros africanos y todos traen un montón de culturas, tradiciones, ingredientes y preparaciones. Y es de esta manera que por estas migraciones que llegan a América, entran a Antioquia por lo que conocemos como la antigua Ruta del Darién, se empiezan a configurar todos esos platos tan deliciosos que hacen parte de nuestras tradiciones. Esta Ruta del Darién, para que ubiquemos a nuestros oyentes, que algunos de pronto no se ubican, es esa parte del Urabá que pega con Panamá, ¿cierto? Del Chocó incluso. Efectivamente, es esa primera entrada que se llega por mar y entramos por lo que se conoce como San Sebastián de Urabá. Y desde esta zona empieza un camino que se recorre y llega hasta lo que conocemos como Santa Fe de Antioquia, posteriormente Medellín, Marinilla, Río Negro. Entonces era como esa ruta antigua por la que se hizo todo el proceso de colonización. Perfecto. Vámonos a la pregunta clave, porque con esa empezamos. ¿Qué tan paisa es la bandeja paisa? Preparaciones como la bandeja paisa, el claro, la mazamorra, que uno dice, no, eso es paisa, eso es de acá, de acá. ¿Cómo terminan siendo esas preparaciones tan tradicionales de nuestro departamento? Bueno, ahí me antojaste mucho porque son cosas deliciosas que nos conectan a todos con muy buenos recuerdos. Pensemos lo siguiente, cuando analizamos la bandeja paisa vemos ingredientes diversos, al igual que la cultura antioqueña. Tenemos múltiples orígenes. Por eso es que nuestra bandeja paisa se ha configurado a partir de las tradiciones. ¿A qué voy con esto? La bandeja paisa surge primero de lo que se llamaban los fiambres, los envueltos, que eran estos empaques en hojas de biao o de plátano que comían nuestros abuelos arrieros en las encomiendas. ¿Qué se buscaba en la bandeja paisa? Tener en una sola comida las 3 comidas del día. ¿Por qué? Porque en las encomiendas no hacían tantas paradas para aprovechar la ruta. Por eso es que tenemos 2, 3 carnes, la ensalada, los cereales. Entonces vamos a ver cómo está configurada la bandeja paisa. En la bandeja paisa encontramos los granos, que los granos son propios de América. Encontramos la ensalada, particularmente lo que son las coles, cuando hablamos, por ejemplo, de la col, el repollo, la lechuga, todo esto llega con los españoles. Entonces ahí tenemos que parte de esta ensalada nos llega de Europa. También tenemos el consumo del cerdo, el chicharrón. El cerdo no existía acá, el cerdo llega con los españoles y es una preparación del norte de España, el consumir cerdo con el clan, con la familia a fin de año. No también puede ser. O sea, acabas de tumbar el mito más grande del planeta que uno dice, no, el chicharrón es más paisa que uno. Efectivamente lo trajeron nuestros abuelos que llegaron del norte de España. De ahí vienen apellidos como los Echeverri, Chavarría, Chavarriaga. Aparte de eso, tenemos el tema de los embutidos, como los chorizos o la morcilla.
Estas preparaciones también son españolas, inglesas y alemanas. Y Esas sí nosotros son más europeas que, mejor dicho. efectivamente, como los condimentos, nosotros acá no teníamos esos condimentos. Tenemos también el agua dulce, el agua panela o el guarapo, que se hacía con la caña. Esta caña la traen nuestros ancestros africanos. La caña de azúcar llega del África, la tienen que sembrar un tiempo en España y luego la siembran acá por el cambio climático para que se adapte. Entonces nosotros acá no teníamos el azúcar. Pero la panela sí es nuestra, ¿o no? La preparación de la panela se logra con la caña que traían de África. Entonces aquí hicimos pues esta preparación y se empieza a producir la panela como la conocemos. Entonces vemos pues nuestra bandeja paisa como tiene ingredientes. La arepa, que es tan deliciosa, hablar de nuestra arepa es también una historia particular porque nuestros abuelos indígenas ya la preparaban. Hay pues digamos así de cierta manera unas preparaciones que se hacían en la frontera con Venezuela. También se habla de que es una preparación que tiene una línea un estilo muy árabe, por eso es plana y de forma redonda. Y también particular, las arepas con quesito. Aquí no había quesito, aquí no había vacas. Las vacas también llegan de España y ahí es cuando se empiezan a preparar tenemos el consumo de la leche y el quesito. No, mejor dicho, yo creo que si yo estoy, ¿cómo estarán los oyentes allá pensando, nosotros que defendemos nuestra bandeja paisa y ni la leche teníamos, ni el marranito lo teníamos? Pero efectivamente es mirar cómo unimos todos estos ingredientes y configuramos nuestra bandeja paisa. Se puede decir que tomamos ingredientes de distintas partes que muestran una riqueza de orígenes y que las unimos en una preparación que es tan tradicional como nuestra bandeja paisa. Claro que sí, además me encanta el cuento del fiambre de la hoja de biao, porque definitivamente éramos muy recursivos desde siempre, o sea, era el combo 3 en 1 de una vez, las 3 comidas, claro, porque los arrieros no tenían tiempo suficiente, entonces era una sola parada y recargue todo lo que pueda y siga, me supongo, ¿cierto? Efectivamente, como hablamos que el antioqueño no se vara, es precisamente, ahora lo llamamos innovación. En esa época era berraquera, es que el terreno nos invitó a repensarnos cómo vivir día a día. Entonces, de cierta manera, hemos estado innovando desde que llegamos a este territorio. O sea, finalmente nuestro era la arepa y los granos. Sí, los granos ya estaban acá y una preparación similar a la arepa con el maíz ya se preparaba acá. Ay, vea usted, el resto todo es importado. Bueno, vámonos para la Navidad, porque la Navidad es otra época en la que inflamos el pecho y decimos, no, hombre, la natilla, el buñuelo, el manjar, eso es de aquí, eso nadie se lo inventó más que los paisas. Todo lo de la Navidad es muy antioqueño, es muy paisa. Ay, pero aquí va a llegar Daniel y nos va a dañar la historia. No, mentiras, nos va a contar de dónde vienen estos dulces tan ricos de la Navidad. Claro que sí, es bueno aparte de tener nuestras preparaciones, disfrutarlas, conocer sus orígenes, porque no solo nos darán la procedencia de los ingredientes, sino también de nuestros ancestros. Tenemos preparaciones que se destacan acá y en el Viejo Caldas, hablemos por ejemplo de la natilla. La natilla es un postre cremoso similar a la nata, de ahí el nombre natilla. Pues les cuento que la natilla es una preparación europea que se hacía en los monasterios, porque era una producción de bajo costo que se le podía dar a las personas que lo necesitaban. Entonces, la natilla es un postre medieval que nos llega, que lo traen los españoles. También tenemos una particularidad. Nosotros tenemos una parte también de España y una parte de las poblaciones árabes que llegaron a España mucho antes de llegar a América. Vamos entonces que de esa migración nos queda lo que se denominaban los dulces de sartén. Los dulces de sartén son esas preparaciones árabes. Cuando hablamos de dulces de sartén y preparaciones árabes, estamos hablando, por ejemplo, de las hojuelas, que también se llamaban orejuelas. Y, orejuelas. Orejuelas, efectivamente. Y también, por ejemplo, de los churros, aquellas preparaciones que a veces llevan también harina, huevos y aceite. Entonces a esto se le denomina dulces de sartén. Y hay una preparación que eran los amasijos, que también eran de España, y entre estas preparaciones llegaron de los romanos. Los romanos tenían una preparación que se llamaba puñuelo, que se amasaba con los puños. Cuando llega acá nosotros pasamos el puñuelo y lo convertimos en buñuelo. Ay, qué historia tan linda, o sea, no se llamaban buñuelos, sino puñuelos por el puño.
Ajá, porque era con lo que amasaban. Y ya luego nosotros ya pues los trabajamos de otra manera. Lo mismo también los churros tienen pues como algo que ver con esto. Y hay una preparación tradicional casi que en cualquier época del año que es el arroz con leche. Particularmente como lo habíamos mencionado, acá no teníamos el azúcar y no teníamos la leche, el consumo de leche tan como lo tenían en Europa. Entonces las preparaciones como el arroz de con leche o los dulces de leche son preparaciones muy nórdicas, son muy del norte de Europa que bajaron a España. Increíble, mejor dicho. Pero vení, Daniel, me sale una pregunta de esas espontáneas porque definitivamente de nuestra cultura indígena, de todos los muiscas, los chibchas, de todas estas culturas maravillosas que nos habitaron, no quedó nada inmerso en nuestra cultura. Bueno, efectivamente nosotros sí tenemos, digamos, también un legado de nuestros ancestros nativos. Aquí nuestros abuelos nativos estaban más que todos los Nutaves, Taamíes, los Emberas, todos los que pertenecían a la gran familia Caribe. Los Ellos que, Abenaki. efectivamente, ¿qué queda de nuestras poblaciones nativas y qué ya estaba en nuestro territorio? Hablamos, por ejemplo, de el maíz y sus distintos tipos. Hablamos, por ejemplo, del tomate de árbol que ya estaba acá. Hablamos del frijol. Hablamos del chocolate. O, por ejemplo, un caso particular como fue los aguacates, que cuando los españoles llegaron los encontraron en Amagá y creían que era una especie de pera y decían que era una pera que sabía muy raro. Ay, por fin el aguacate es nuestro, qué emoción. Sí, es de Centroamérica y entonces ya estaba acá. Pero entonces recordamos que llegó, por ejemplo, el consumo de carnes o así, encontrábamos, por ejemplo, como especies de sainos similares a cerdos y llamas alpacas ya en la parte andina, que eran más utilizadas para carga. Pero, por ejemplo, de alimentos, ¿qué más nos llegó de afuera? El café llegó de afuera, aquí no teníamos café. Ujú. Nos Que ese llegaron. viene, ese sí que dio una vuelta por allá desde los países árabes hacia Europa y ya llegó acá y lo hicimos dulcecito. Efectivamente, tienes toda la razón, que aquí se creó la variedad de exportación colombiana, que es un café de heladera, que es el cruce del grano de Brasil con el de Colombia. Tenemos entonces que también llegan las legumbres, lo que conocemos como garbanzos, lentejas, alberja, llega también el trigo, llega la avena, llega la zanahoria, aquí no había zanahoria, llega la remolacha, llegan lo que nuestras abuelas y nosotros llamamos las coles, que es la col, el repollo y la lechuga. Por eso tan particular que hay una ensalada que es la ensalada romana, porque efectivamente pues tiene un nombre de tradición. Tenemos los condimentos, el trigo, el arroz, el ajo, la cebolla también llegó. Llegaron los limones, los españoles trajeron los limones, que ellos a su vez los habían llevado de Asia. Tenemos las naranjas que también llegan, la caña de azúcar y la panela que es africana y se preparó acá. Tenemos las almendras, las pasas, las peras y las manzanas también llegaron. Dios mío, todo nos llegó, todo nos llegó. Y finalmente nosotros nos convertimos en los especialistas y ahora somos nosotros los que se los mandamos. Más rico, mejorada, una versión mejorada. Sí, es muy interesante lo que mencionas porque ahí es cuando muy rápidamente podríamos llamarlo como un sincretismo. Es que buscamos cómo preparar las cosas a nuestra manera y con nuestras posibilidades. Tal es el caso, por ejemplo, de algo tan rico como el bocadillo. Resulta que el bocadillo en España se hace Membrillo. excelente, exactamente, se llama el membrillo o dulce de membrillo. Cuando los españoles llegaron acá no encontraron por ningún lado membrillo. Lo más similar fue la guayaba, entonces nosotros por eso tenemos el bocadillo de guayaba. Pero ahí sí, en frutas sí les damos sopa y seco, porque de ahí sí hay un montón que son nuestras que les mandamos para allá. Empezando que tenemos una riqueza y todavía no la hemos explotado, Daniel, yo creo que tú me podrías dar la razón ahí, o a lo mejor no, en el tomate de árbol, porque ese sí es nuestro, nuestro, nuestro. Efectivamente, y miramos que hay una vocación del cultivo del tomate de árbol, por ejemplo, en cercanías a la ciudad madre Santa Fe de Antioquia, que particularmente fue por esa zona que entraron los abuelos españoles y en Santa Fe de Antioquia es donde se tiene pues todo este trabajo con el tomate de árbol y efectivamente es un tipo de exportación que tiene unas características especiales. Entonces todo lo que son estas varios de las líneas del tomate pues también son de acá y también como ahorita que mencionamos, miremos el tema particular de la mazamorra, que nos acompaña el bocadillo. Resulta que en España había algo que se llamaba la masa mora. La masa mora era un guiso que se hacía en los barcos, con lo que había disponible. Llamaba la masa mora o masa de moros. Cuando llega a México le agregan el maíz, cuando llega a Antioquia le agregan la leche y ya como nosotros hablamos tan así, ya pasó de ser masa mora a masa morra.
Ay, qué historia tan graciosa, genial. Me voy a quedar con la mazamorra, con el buñuelo, que era el puñuelo, eso me pareció genial. Y sobre todo lo que más me encanta es saber que el aguacate, señor Dios aguacate, es nuestro. Ese sí es nuestro, nuestro, nuestro. Bueno, finalmente, ya se nos acabó el tiempo, qué pesar, nos queda muy poquito para esta pregunta. Hablando de nuestros platos tradicionales en relación a nuestra oferta gastronómica local, ¿qué podemos decir, Daniel? Bueno, rápidamente podríamos decir, tener en cuenta 2 puntos claves. Uno, qué rico hablar de estos temas y conocer nuestras comidas tradicionales, porque es conocer nuestros orígenes y valorarlos. Por otro lado, invitar a que tengamos continuidad en la preparación de esto, que nos da unas características culturales y a nuestro territorio. Por otro lado, como tú mencionabas, es importante que también seamos conscientes de la cantidad de ingredientes que tenemos disponibles. Entonces, que también creemos esa cultura gastronómica de reinventar, de traer nuevos platos y de disfrutar, de pasar de la comida estándar a pasar a platos más elaborados, porque tenemos con qué. Entonces, no perdamos las tradiciones, pero busquemos nuevas preparaciones que hagan rica nuestra gastronomía. Daniel, me van a matar los oyentes si yo no le pregunto por el sancocho. Qué pena pegarme devolverme así, pero es que nosotros también sentimos que el sancocho, además el sancocho de barrio es nuestro. Pues ahora sí dígame, desmóntenos este plato, ¿de dónde viene, por Dios? Porque entonces ya, ¿de dónde va a ser? Chino. Bueno, pues resulta que podemos tomar los sancochos como unas sopas. Resulta que estas sopas se empiezan a preparar por los africanos, las poblaciones afro que llegaron a Colombia. Ellas empiezan a preparar lo que conocemos como los sancochos y los ajiacos. Y por lo general se preparaban en cercanías a ríos. Entonces, todas estas preparaciones son preparaciones comunales. Entonces, sea el sancocho, el ajiaco o similares, son preparaciones africanas que se hacían para compartir. Mejor dicho, somos un sancocho de cosas. Definitivamente toda nuestra cultura gastronómica es literalmente un sancocho de todas partes del mundo, pero no importa, lo hemos hecho propio, lo hacemos muy bien, como les decía, con las frutas y las verduras, versiones mejoradas y ahora se las mandamos a ellos y estamos muy felices de descubrir estas historias tan bonitas. Se lo prometo, Daniel, que más de uno de nuestros oyentes en esta Navidad va a hablar con sus parientes y les va a contar estas historias tan maravillosas que nos has contado hoy. Qué delicia escucharte, de verdad que sí. Creo que se nos podrían ir 1500 programas escuchando toda la historia de nuestra comida. Cuéntanos dónde te encontramos, tenés contenidos, dónde te seguimos, cómo te seguimos escuchando. Claro que sí, antes que nada, gracias por la invitación, un saludo muy especial a quienes nos escuchan y qué bueno mirar la comida como esto que nos conecta con nuestros orígenes y nuestros abuelos. Pueden encontrar y profundizar también en mi canal de YouTube, pueden encontrar en YouTube Historias con Daniel Ramírez. Ahí van a ver distintos temas donde se puede profundizar y en Facebook también me pueden encontrar como Historias con Daniel Ramírez. Historias con Daniel Ramírez, por favor, no se lo pierdan, se los juro que se van a convertir en el club de fans conmigo y van a abrir la boca cada vez que escuchen a este hombre que habla demasiado rico y además lo enamora a uno de la historia. Así le debieron haber contado a uno la historia en el colegio y así seríamos los más tesos en historia. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por toda esta información y esta sabiduría que seguramente va a enriquecer muchas, muchas conversaciones y tertulias en nuestras Navidades y en nuestras festividades. Muchas gracias. Claro que sí, con el mayor gusto. Un saludo muy especial para quienes nos escuchan y un saludo para todo el equipo. Mil gracias. Equipo. Mil gracias.